Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias a los amigos de Asofrucol por invitarme. Un saludo especial a Álvaro Palacio, a Carolina, a todos nuestros amigos de Asofrucol. Y bueno, y contento de estar aquí con el Seminario Internacional de Aguacate y pues empezamos ya con la presentación de Global Gap. Hoy, pues, el objetivo de esta presentación es, pues, como siempre, contarles, mostrarles en qué estamos en Global Gap y adicionalmente darles tips de sostenibilidad para versión 5.4 de nuestra nueva versión, la que está en vigor en este momento de Global Gap. Entonces, se me fue una de slide. Entonces, para dejarles o para recordar siempre quiénes somos, pues Global Gap o las siglas GAP es significado de buenas prácticas agrícolas y nosotros en Global Gap pues, somos una norma internacional que las aseguramos. Recuerden que nuestro objetivo siempre es mantener una agricultura sostenible a nivel mundial y lo que hacemos nosotros en Global Gap es definir esas normas que son voluntarias y es una norma privada que nos ayuda o verifica toda esta certificación de productos agrícolas a nivel del mundo, más enfocados en todos los temas de inocuidad. Nuestro propósito, siempre con nuestros miembros, es crear esos incentivos en el sector privado para que los productores agrícolas en todo el mundo adopten estas prácticas seguras y sostenibles y así lograr un mejor lugar y alimentación para nuestras familias, para nuestros hijos. Entonces, como saben, nosotros en Global Gap estamos dedicados a ayudar a los agricultores, a incrementar esa economía local para fortalecer sus comunidades. Todo el tema de inocuidad está puesto en manos del productor, como lo saben, y el fuerte nuestro es el tema de trazabilidad y transparencia a lo largo de la cadena de suministro. Voy a adelantarme acá un poquito. Entonces, para ir entrando en contexto, lo primero que vamos a mirar es como cuál es la situación del retailer o del comprador y qué es lo que realmente le preocupa a esta persona o a esta empresa. Lo primero que le preocupa al retailer siempre es como la reputación del negocio, el tema de sostenibilidad económica, que puedan tener un abastecimiento permanente, que sea confiable este abastecimiento de esos productos que están comprando. Y también hablamos un poquito de la protección de la marca del retailer. Esto se ve mucho cuando se reenvasan los productos o se empacan los productos con marca del retailer. Y esa protección de marca, pues obviamente envuelve todos los temas de inocuidad, habla todo el tema de medio ambiente, todos los temas de responsabilidad social, trazabilidad. Y obviamente, por último, pero no que sea menos importante, es la calidad del producto. Entonces, como vemos en esta imagen, pues obviamente tenemos dos imágenes, son las mismas. ¿Y qué nos diferencia los aguacates de A y los aguacates de B? Pues si miramos los B y no sabemos cuál es la procedencia, pues los vemos de esta manera, sí están muy bonitos y todo, pero realmente no sabemos cuál es su procedencia. Pero si me dicen de pronto que mis aguacates certificados tienen un origen de producto, sabemos dónde fueron producidos, en qué país, en qué lotes, qué días. Hablamos de que este productor garantiza también que las aguas que utilizó para riego, para fertilización, son limpias o las utilizó en épocas donde realmente no afecta o utilizó de pronto aguas no tan limpias, pero de pronto en épocas donde no afecta la inocuidad del producto, que está comprando productos fitosanitarios legales del país, autorizados para la aplicación en su país, están autorizados para el uso, en este caso, del aguacate, etcétera, etcétera. Adicionalmente, respeta los plazos de seguridad. Adicionalmente, también tiene todo un proceso de protección al medio ambiente, respeta a sus trabajadores, sigue las regulaciones de su país en temas laborales. Bueno, y tiene un uso racional de recursos naturales y etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente aquí es donde estamos hablando de la confianza. Entonces, si yo puedo mostrarle esto al comprador, obviamente pues voy a generar más confianza con ellos. Y aquí es donde realmente vemos que la solución para garantizar todos estos aspectos está en las buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Y eso lo miramos de una manera segura y sostenible y responsable y finalmente para eso estamos nosotros. En Global Gap ya para finales del año pasado contábamos con 204.000 productores certificados a nivel mundial en 136 países, en frutas y hortalizas. Recuerde que para los que ya me han escuchado antiguamente, yo siempre menciono, a veces nos dicen
que Global Gas es para productores grandes, para grandes extensiones de terreno. No es así. Aproximadamente casi el 70% de los productores certificados con Global Gas son productores de menos de 1,5 hectáreas, y también en esa misma proporción casi es en opciones grupales. Entonces, sí tenemos extensiones grandes, pero realmente es más para pequeños productores. También nuestros estándares todos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. No vamos a entrar en ese detalle, pero pues es como para que sepan, para que lo tengan en cuenta. Bueno, en el tema de la gobernanza de Global Gap, y me tengo un poquito acá, me interesa mostrarle a los miembros y por qué de pronto los mercados son tan exigentes hoy en día. Y dentro de nuestra estructura, nosotros tenemos unos miembros y los miembros escogen un board o una mesa directiva que está compuesta tanto en número igual por compradores y vendedores de los diferentes gremios. Y aquí tenemos nuestros miembros. Entonces es interesante que ustedes sepan los miembros, porque normalmente cuando son cadenas de supermercados o retailers siempre le van a exigir certificaciones, o hay muchos miembros que exigen certificaciones y que no son miembros de Global Gap. A lo que hoy es que, perdón, es que esto está muy sensible. A lo que hoy con esto es que muchas empresas confían en el tema de certificaciones y les exigen porque requieren que los productores den garantías de la inocuidad de sus productos y la procedencia de sus productos. Entonces aquí tenemos, bueno, una gran cantidad de miembros. Inclusive si usted como empresario o como productor quisiera hacerse miembro de Global Gap, al final va a aparecer mi correo, me escribe, yo con muchísimo gusto le doy las indicaciones. Entonces tenemos miembros por todas partes, en Colombia también tenemos muchos miembros. Bueno, listo. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a mirar, el Global Gap tiene diferentes productos. De por sí, Global Gap es la marca de la empresa, por decirlo así, el nombre de la empresa, pero los productos tienen nombres. La certificación que normalmente le decimos Global Gap no se llama Global Gap, se llama Aseguramiento Integrado de Fincas, IFA, y por eso siempre salen esos prefijos IFA antes de la versión. Entonces, versión IFA, versión 5 punto algo, que es lo que más adelante vamos a hablar. Pero el programa más de inicio de introducción se llama Local Gap, que es el PFA, que es el aseguramiento primario de fincas, que para nosotros es un programa más educativo, un programa de preparación para productores. Después ya vienen los procesos certificados, donde encontramos la certificación IFA y tenemos otra gran cantidad de productos ahí, como por ejemplo cultivos para procesamiento. Tenemos otras normas que también son certificables, y ya después de que un productor esté certificado aplica los add-ons, que más adelante se los voy a mostrar, pero realmente ustedes varios ya aplican para GRAS o aplican para el Spain Grabs o Spring, que ya vamos a hablar un poquito de ellos. Y así como vemos en esta imagen, es el sistema modular de la versión 5.2. Este modelo está para versión 5.2, 5.3 GFS y 5.4 GFS, pero va a desaparecer para versión 6. Recuerden que estamos trabajando en versión 6. Esperamos que el próximo año, hacia finales de año, ya se lance. Y todas estas versiones 5.2 y 5.3 y 5.4 GFS saldrían del mercado porque todo queda unificado en versión 5.6. Versión 6, perdón. Entonces, este es nuestro sistema modular. Acá tenemos los add-ons. El más popular acá en Colombia, obviamente, es el de GRAS, que es el de responsabilidad social, y tenemos también el de FISMA para las personas o para las empresas que están exportando a Estados Unidos. En otros sectores como banano, tenemos el de TR4, que es el de bioseguridad. Hay uno que está tomando mucha fuerza, que es el de Spring, que es el de usos sostenibles de aguas para riego, y ya tenemos productores que lo están cumpliendo. Entonces, en la versión 5.2, que es la versión que estamos manejando actualmente, son 222 criterios, y ahí encuentran una división de más o menos el porcentaje de cuáles son los temas que tratamos en esa versión. Y como pueden ver, pues la parte de inocuidad alimentaria y la parte de trazabilidad son las partes más amplias. Se complementan con los add-ons. Tenemos medio ambiente y bienestar del trabajador también en una menor proporción. Pero para la versión 5.4 GFS, que es de las que les voy a hablar hoy, se incrementa
a 236 criterios el estándar, de los cuales todo el tema de medio ambiente, inocuidad alimentaria, se fortalece un poco más, que esas son las medidas que nos pide el GFSI para poder tener homologación de esos estándares a nivel mundial. Entonces, muchos de los criterios que ustedes ya conocen de las versiones anteriores, como unos criterios de pronto de medio ambiente, que eran recomendaciones, pasan directamente a ser mayores. Entonces, aquí, en esta nueva versión, se fortalece todo, muchísimo todo lo que es la parte de inocuidad alimentaria y la parte de medio ambiente. Y más o menos les voy a mostrar en un ratico cómo se ve esto ahora. Tenemos 15 criterios nuevos, todos mayores, y hubo unos cambios. Y de esos cambios, como vemos en esta segundo columna acá, vemos que en los tres módulos que tenemos, en los tres módulos que tenemos, muchos pasaron de ser menores a mayores. Inclusive de recomendaciones cambiaron directamente. Hay unos puntos que cambiaron, perdón, me devuelvo. En estos que pasaron de menores a mayores fueron 32 criterios. Se hizo corrección de algunos criterios, el 12, y se eliminó solamente uno. Entonces hicimos la suma, pues nos da estos 236 criterios. ¿Listo? Si quiere conocer un poco más del estándar, más adelante también les voy a mostrar, ahí bueno, nos pueden seguir en las redes, porque nosotros continuamente estamos haciendo algunos tipos de webinar para versión 5.4 que la conozcan bien. Pero realmente ustedes pueden quedarse en versión 5.2, que la mayoría de ustedes productores certificados de aguacate están en versión 5.2, a menos que su mercado les exija la versión 5.3 o 4 GFS. Bueno, eso recuerden que todo eso son exigencias del mercado. Y me voy a meter un poquito en todos los temas de sostenibilidad ambiental y manejo de agua y suelos para el tema de aguacate. Y en versión IFA o los cambios más, en los cambios más o menos, perdón que esto se volvió loco, y en los cambios más o menos que tenemos en algunos criterios. Obviamente esto solamente es como algo muy global. Si quiere conocer un poquito más del tema, por favor, nos puede contactar. ¿Listo? Entonces voy a mirar un poquito el tema de gestión de residuos, vamos a hablar un poquito del tema de conservación, de todo el tema de gestión del suelo y conservación, todo el tema del agua, que es súper clave, se volvió más restrictivo, y bueno, un poco de equipos. Entonces, básicamente, entrando ya en materia, si hablamos del tema de gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y utilización, que es todo un capítulo de la norma, pues igual seguimos con la misma identificación de los posibles residuos y fuentes de contaminación que usted como productor o como explotación agrícola genera dentro de sus actividades diarias dentro del cultivo. Entonces, muchos de estos criterios pasaron de ser menores a mayores a ser obligatorios, como ese plan de acción de residuos contaminantes. Entonces, aquí ya tenemos varios temas donde nos habla de, tenemos que tener como una evaluación de riesgos de esa gestión de residuos, o sea, todo lo que yo produzco y para dónde van esos residuos que genera mi granja. Nos van a revisar más con lupa que no hayan residuos en la granja también. Si recuerdan, en algunos momentos hablábamos de la protección de tanques que tenían que tener unas barreras, unas barreras de contención para evitar que si hubiera derrames accidentales, pues obviamente no contaminará fuentes de agua o temas de medio ambiente. Entonces, todos esos criterios pasaron a ser la mayoría mayores. También hablamos de si generamos residuos orgánicos, cómo poderlos compostarlos, y también el tema de recolección y almacenamiento de agua residual de forma segura. Cuando hablamos de aguas residuales estamos hablando de aguas de lavamanos, de baños, de las lavados y jugaduras de equipos de protección. En este punto pasó a ser mayor también cuando nosotros hablábamos de qué hacíamos con esos caldos sobrantes y muchos hablábamos de que hacemos o elaboramos algunos pozos de desactivación para la lavada de estos equipos de protección. Esto en 5.2 era una recomendación, ahora es un punto mayor, y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros o muchos de los productores que tenemos acá en Colombia hacen lavado de fruta en finca, ¿no? Con fungicidas. Entonces, el punto aquí no es ver la mejor manera o la estructura para que yo haga el lavado, sino que voy a hacer con toda esa jugadura. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y como vieron en el punto, hay que garantizar
que no haya contaminación del medio ambiente. Entonces, esta evaluación va a ser un poco más rígida para todo este tema de residuos. En el tema de envases vacíos de productos fitosanitarios también, casi todos los criterios pasaron a ser mayores, en donde ya, obviamente, afortunadamente acá en Latinoamérica contamos con CropLife y Campo Limpio para Colombia. Entonces ellos nos ayudan mucho con todo este tema de recolección, pero el productor también le van a exigir mucho del manejo de estos envases, del triple lavado, la perforada, el almacenamiento, mientras que viene Campo Limpio y lo recoge. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta en este tema de gestión de residuos. Aquí hay estas imágenes son de uno de los afiches que tenemos nosotros en Global Gap, que son los de Gap in Action, de buenas prácticas agrícolas en acción. Para las personas que no los tengan, los pueden descargar gratuitamente de la página web. Pero es interesante porque nos dan ideas de qué podemos hacer con todos estos residuos que generamos en campo. Entonces, bueno, ahí nos dan varias ideas y también tenemos otras ideas de reutilización, de estos residuos. ¿Qué otros cambios tenemos? También tenemos en el tema de almacenamientos de fertilizantes, hay unos criterios que pasan a ser mayores y más en los cuales cuando hablamos de retención de posibles derrames de fertilizantes en sitio. Entonces, como la protección, tiene que estar la protección, bueno, pues cumplir con todos los requisitos que tenemos para almacenamiento de fertilizantes, así mismo para todo el tema de fitosanitarios. Entonces, les recuerdo que estos afiches los pueden descargar de la página web, son chéveres, son 7, creo que son 7 afiches de diferentes temas de la norma y eso los pueden utilizar en sus granjas. Bueno, en el tema de conservación, todo lo que tiene que ver con conservación y medio ambiente y agua, la mayoría de criterios son mayores. Entonces, ahora hablamos de todo el impacto que genera su explotación agropecuaria al medio ambiente y a la biodiversidad. Entonces, lo mismo que ya sabíamos que nos piden un plan de acción documentado para mejorar ese hábitat si es viable y mantener la biodiversidad, si es posible también tener una inspección inicial de flora y fauna y tener unas prioridades de las acciones que tenemos o de evitar el daño al medio ambiente con nuestra explotación. Esas fotos que ven ahí son re lindas, pero la realidad es otra. Entonces, vemos cómo las fronteras se van agotando y bueno, en las versiones que vienen va a ser un poco mucho más rígido todo el tema de protección medioambiental. Entonces, recuerden, el impacto ambiental que usted genera en su explotación también se lo van a evaluar un poco más rígido. En temas de conversión de áreas improductivas a áreas de conservación, pues interesantísimo que si ustedes en sus granjas tienen algunas áreas que ya no están utilizando porque finalmente, bueno, ya no son productivas, etcétera, etcétera, las podamos dejar como áreas de conservación. Si es viable, ¿no? Si no es viable, no hay problema. Otros puntos que también pasan a tener validez para ese estándar es todo el tema de la eficiencia energética. Entonces nos van a solicitar con más rigurosidad todo el control del uso de energía. Recuerde que el uso de energía no renovables, estamos hablando de gasolinas, estamos hablando de gasolina, de energía eléctrica, bueno, y cómo miramos nosotros para ser más óptimos en estos, o cómo ser más eficientes en la utilización de esta energía. También nos están pidiendo que reciclemos agua. Reciclar agua significa, si es viable, de pronto de techos, de algunos lugares, poder recoger agua, almacenarla para épocas de sequía. Perfecto. En el tercer, llamémoslo, en el tercer punto, también algo que empieza a pesar mucho para estas versiones es la gestión del suelo y la conservación. Entonces, lo primero que nos dije es mantener la estructura del suelo y prevenir su compactación. Entonces, en la foto de la izquierda vemos un poquito como unas coberturas. Sabemos que es más costoso tener coberturas que aplicar un herbicida, pero bueno, es así. Y también miramos cómo minimizamos la erosión del suelo si ya presentan daños de pronto del suelo, mirar cómo empiezan a trabajar ese tema de erosión. Para los productores que desinfectan suelo, se requiere tener evidencias de por qué lo desinfecta, cuáles son las razones técnicas para desinfecciones de suelo, y la utilización del bromuro de metilo está prohibida, ¿no? Ya está comprobado que es un producto muy contaminante de suelos, entonces está prohibido no solo en Colombia, sino casi en todo el mundo.
Hay unos puntos con el brotulo, el bromuro que se está utilizando para desinfección de calzado para granjas de banano para prevención de TR4, pero bueno, aquí no nos aplica mucho. Tocará entrar a estudiar cada caso, diría, para mirar. Pero realmente este bromuro metil está prohibido. ¿Qué más nos están pidiendo aquí? El tema de reciclado para sustratos. Entonces, para los, de pronto los productores que tienen viveros o si usted es un viverista y tiene certificación Global Gap, entonces aquí también nos van a exigir más la procedencia de estos sustratos. Si usted está utilizando alguna tierra, de dónde viene la procedencia, si no viene de pronto de fuentes o de áreas de reserva, etcétera, etcétera. Y no solamente saber la procedencia, sino yo después qué hago con todo esto. Entonces, digamos, esto nos pasa mucho de pronto en flores. En flores ya tenemos el caso de que después de que limpian camas, obviamente sale todo ese sustrato contaminado y toca hacerle descontaminarlo antes de procesarlo o mirar qué se hace con ese sustrato. Bueno, en tema de agua, para los productores que tienen riego, todos los puntos pasan a ser mayores, entonces lo primero que nos van a pedir es que necesita saber usted cuánta es la necesidad de riego de su cultivo, en este caso de agua, cuál es la necesidad hídrica de cada árbol por día, por semana, bueno, depende cómo usted lo maneje, y necesita también tener una evaluación de riesgos que documente ese impacto ambiental de la extracción de agua para su cultivo. Entonces, cuál es el daño que usted puede estar generando, la procedencia de ese agua, si es por sequía, si es por tubería, si es de un río, si es de un acedero, etcétera, etcétera. En el caso dado el caso dado que usted maneje riegos, se requiere que todo ese plano, eso ya lo sabíamos, para meter todas esas redes de riego que tiene dentro de su granja en su mapa. Adicionalmente, también, si es requisito en su región, se requiere de una licencia para el uso de ese agua, que en Colombia les pide obviamente las entidades regionales, y obviamente se tiene que demostrar que está cumpliendo con los permisos obtenidos. O sea, si el permiso, un ejemplo, le da un uso de 1 metro cúbico de agua al día, pues en los registros que hablamos anteriormente de uso de agua no debería pasarse. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Aquí creería que va a haber vamos a tener unas coyunturas, pues porque sabemos que no, a veces hay zonas donde no hay uso no generan permisos o sencillamente también hay demoras en la entrega de permisos. Entonces, ahí sí nos toca con los organismos de certificación, pues generar todas esas evidencias del por qué no tienes un permiso para uso de aguas. Recuerden que esto lo que miramos es para productores que tienen riego. Si ustedes no manejan riego, no les aplica esos puntos. Como les explicaba anteriormente, sería interesante, esto no cambió mucho, pero en el caso de que ustedes requieran o tengan tanques o quisieran tener tanques, sería interesante mantenerlos, pues precisamente para garantizar de pronto el recurso en épocas de sequía. Listo. ¿Qué más nos hablan del agua? También nos están hablando, bueno, esto de pronto en el sector del aguacate no les cubre mucho, pero en el caso dado que ustedes hagan lavado, recuerden que una cosa es lavar, otra cosa es aplicar un producto fitosanitario, son dos términos diferentes. Pero en el caso que ustedes laven, como ustedes pueden ver aquí como piscinas en banano, o en caducifolios, obviamente se tiene que pensar qué se hace con toda esta agua. Muchas veces se utilizan ceras, ¿cierto? Para protección, bueno, ceras para protección. Entonces, ¿qué se hace después con todo este agua? Si se recircula, entonces se tiene que garantizar y por lo menos medir el pH, de pronto el clorado del agua, ¿cierto? Pero finalmente yo lo tengo que devolver de una manera igual de bien al medio ambiente cuando lo va a devolver y también a dónde lo voy a devolver. Entonces, normalmente a veces estas aguas son tanques de sedimentación y después sí pasan al medio ambiente. Entonces, esto es para recordar que el agua la tenemos que devolver de una calidad óptima.
Y ya por último son los equipos. Entonces, ya, obviamente todos los equipos que puedan afectar la inocuidad del producto o el medio ambiente tienen que ser calibrados y verificados y mantenidos, ¿no? O sea, toca hacerles mantenimiento y los mantenimientos se hacen es de acuerdo al fabricante. Y si hay cambio, un ejemplo, si son espalderas y manejan boquillas, pues las boquillas tienen un desgaste y se sobreentiende que si la ficha técnica del fabricante dice, un ejemplo, que cada anualmente se deberían cambiar, pues anualmente deberíamos cambiarlas. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una imagen solamente de ejemplo de, de mantenimiento de equipos. Listo. Entonces, básicamente, a grosso modo, esto era como unos puntos de medio ambiente que eran importantísimos tener en cuenta para versión 5.4 GFS. Y ya solo para ir cerrando, eh, hablamos de las razones o de 13 razones para que usted obtenga una certificación Global Gap. Entonces, primero disminuye todos los riesgos de inocuidad alimentaria y reputación de sus productos, de los productos que usted cosecha en su granja, puede acceder a mercados locales y globales y más especializados. Ya está comprobado que las buenas prácticas agrícolas hacen eficiente su granja, ¿cierto? En nuestro caso, que es el sistema modular, al tener un sistema modular, podemos reducir el número de auditorías que se generan en campo. Entonces, si ustedes tienen IFA y adicionalmente tienen un add-on, ¿cierto? O tienen 2 productos o 3 productos en su misma granja a certificarse, pues eso también ayuda a reducir el número de auditorías con este sistema modular. También usted está cumpliendo con todos los sistemas de inocuidad alimentaria a nivel mundial. Y bueno, tenemos también grupos de apoyo a nivel mundial con los grupos técnicos nacionales. Acá en Colombia tenemos uno. Organismos de certificación. En Colombia operan más o menos 16 organismos de certificación que a todos les puede cotizar o solicitar su apoyo. Todos los documentos de GlobalGas son gratuitos. Pueden ingresar a la página web, pueden descargar toda la información que deseen, las últimas versiones. Y bueno, entonces, entre otros. Normalmente siempre cuando manejamos una nueva versión se hacen consultas públicas y los invitamos a que nos sigan en las redes, porque nosotros normalmente estamos publicando nuevas fechas para reuniones y webinars. La pandemia nos ha enseñado hoy en día que podemos reunirnos mucho más seguido, pues, con el tema de la virtualidad. Pero bueno, entonces eso es para que estén conectados con nosotros y nos siguen. Ya para finalizar, quería comentarles que en abril de este año también lanzamos la etiqueta GGN, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos con esta tarjeta es proporcionar visibilidad a la agricultura responsable y certificada. Entonces, así como ven la imagen, esa es nuestra etiqueta, ya está en el mercado. Se maneja mucho más en acuicultura, en agricultura la estamos manejando en Asia con algunos clientes o unos miembros que es como AEON. Entonces los invito a que si quieren conocer algo más de esta información de la etiqueta, nos contacten. Y bueno, pues normalmente la etiqueta funciona muy sencillamente. Hay una aplicación web donde por el número GGN, que es su código de trazabilidad, puede llegar a la base de datos de esta página web, www.ggn.org, y allá van a encontrar los perfiles de los productores, el área donde se produce, cantidades producidas, llamémoslo así como un resumen o una biografía del productor, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran poner ahí. Y pues obviamente esta herramienta es muy buena herramienta tanto como para comunicación como para ventas. Entonces aquí vemos de pronto unos flyers, unos brochures donde estamos viendo de pronto información del productor, con la etiqueta, etcétera, etcétera. Acá vemos cómo se podría ver también de pronto en las redes. Entonces, nada, los dejo con todas estas inquietudes. En tan corto tiempo es muy difícil de pronto hacer
un resumen más grande, súper complicado, pero aquí les dejo como las líneas de contacto de la empresa y acá al final les dejo mi correo electrónico y mi número telefónico. Entonces, si tienen dudas o inquietudes o preguntas, no duden en escribirme, perdón que se me fue, no duden en escribirme. Y, y bueno, pues acá estoy para servirles. Les agradezco muchísimo a todos los amigos de Sofocol por su invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.